Libro de Mateo, capítulo 16, versículo 27, lleva por título Jesús anuncia su muerte. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Pueden tomar sus asientos. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Amén. Y entonces, dice la Biblia, pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué son nuestras obras? Que nosotros por medio de la palabra de Dios lo podemos leer desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. En cada libro Dios nos habla de nuestras obras, de lo que nosotros hacemos. Las obras son las acciones que usted y mi persona realizamos y las cosas que cotidianamente hacemos. Y por medio de la Escritura, Dios continuamente nos exhorta qué es lo que usted y mi persona realizamos y hacemos al recibir el conocimiento de la verdad. La palabra de Dios nos habla en la traducción hebrea de este versículo: el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo a su conducta. Amén. ¿Qué es lo que la palabra de Dios establece por obra en lo que usted y mi persona hacemos? Todo comienza con un pensamiento. Todo comienza en nuestras mentes. Y muchas veces nosotros solemos describir a nuestra mente como el campo de batalla, porque ¿quién no ha tenido una lucha en contra de su pensamiento? Diariamente estamos luchando contra pensamientos que muchas veces invaden nuestras mentes. Y un pensamiento puede traer destrucción. ¿Por qué? Porque aquello puede volverse realidad. Amén. Miren cómo empieza en nuestras mentes, pero pasa de ser un simple pensamiento para nosotros y puede volverse en un hecho, parte de nuestra conducta. Conducta que Dios establece que pagará cada uno conforme lo que nosotros hacemos. La conducta en la Biblia, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, se le llama a nuestra forma de vivir. Amén. En nuestro comportamiento ante la presencia de Dios y al prójimo. ¿Qué acontece muchas veces? Nosotros a veces vivimos diferentes situaciones en las cuales no queremos que el de al lado del frente sepa cómo nos encontramos. Vivimos de apariencia. Y es que Dios escudriña nuestros corazones y pensamientos. Sus ojos están abiertos, dice la Escritura, para ver a los buenos y a los malos. Y en esa vida de apariencia nosotros caminamos para que el de al lado, quizá el compañero, la compañera, el esposo, la esposa, mi familia, no sepa cómo estoy, el compañero de trabajo, el vecino, que no sepan. Y muchas veces quizá hay una sonrisa, pero por dentro hay situaciones que estamos viviendo. Entonces, todo empieza, como hablábamos, de un pensamiento. La situación en este momento es que nosotros podamos reflexionar la cantidad de veces que durante el día hay pensamientos que no son agradables ante la presencia de Dios y los dejamos pasar. La lucha es diaria, hermano. La palabra de Dios nos enseña que es continuamente. Y por eso nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo cuando aceptamos al Señor Jesucristo. La Biblia dice: recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto significa que hay una promesa de parte del Señor Jesucristo, que no estamos solos, aunque muchas veces lo sentimos. ¿Por qué? Porque nos apartamos de la presencia de Dios y porque no pedimos de su ayuda. La Biblia, a lo largo de las Escrituras, nos tiene mucho que decir en nuestra forma de vivir moral y espiritualmente. Cuando uno escudriña la palabra, vemos títulos en el Nuevo Testamento como deberes cristianos, la nueva vida, la antigua vida, lo que nosotros tenemos que hacer y lo que nosotros tenemos que dejar. Y por eso es necesario el escudriñar palabra y el poder congregarnos para alimentar nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro ser. Porque entendemos que cuando nosotros no escudriñamos y no estamos en la comunión con Dios,
prácticamente la ley de los miembros se despierta. ¿Y qué significa aquello? Que vamos en contra de lo que Dios establece en su palabra. Ahora bien, la palabra de Dios nos dice que Dios pagará, cuando venga el Hijo del Hombre en la gloria de su Padre, pagará cada uno conforme a nuestras obras. Y ciertamente la Escritura dice, en Efesios capítulo 2, versículo 8, en el nombre de Jesucristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia por medio de la fe la recibimos cada uno de nosotros al aceptar al Señor Jesucristo. Solemos escuchar y la Biblia determina claramente que la salvación es por la fe mediante al creer y obedecer al Señor Jesucristo. La situación es que en estos tiempos se vive tomando la gracia de Dios como un libertinaje, en el que se puede pecar y luego pedir perdón. Y no es así. ¿Tenemos errores? Sí. Hay situaciones que acontecen por negligencia, descuido, situaciones, y pedimos perdón. Pero es una situación totalmente diferente cuando se toma la gracia de Dios como una licencia para pecar, si total luego puedo pedir perdón al Dios de la misericordia. Y en estos tiempos vivimos en esa situación, que muchos toman la gracia de Dios como esa licencia para pecar, pero la palabra de Dios nos habla de que la verdadera fe transforma nuestra conducta y nuestra manera de pensar. Y por ende nuestra vida cambia, porque si no cambia, en realidad no estaríamos creyendo las verdades que decimos creer. Entonces la fe va mucho más allá de cuando nosotros entendemos en hebreo que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe transforma vidas. La fe realmente transforma nuestra conducta, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Y en esa situación es que nosotros tenemos que continuar leyendo Efesios 2, versículo 10. Dice la Biblia en el nombre de Jesucristo: porque somos hechura, que es creación, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces las obras son el resultado de la salvación, que es por la gracia de Dios en nuestras vidas. Esto significa que demostramos un cambio de lo que éramos antes de tener a Cristo, ahora que ya vivimos por Él y para Él. Entonces, ¿qué nos lleva a reflexionar? Que la fe, cuando nosotros profesamos tener fe en el Dios viviente, se tiene que ver en una vida reflejada por nuestras obras. ¿Por qué? Cuando uno lee, escudriña el libro de Santiago, los invito al libro de Santiago capítulo 2, dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo el versículo 18 y lleva por título: la fe sin obras es muerta. Esto significa que va acompañado, no es solo el vivir por fe, sino también por el obedecer. Santiago 2, versículo 18, en el nombre de Jesucristo. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué significa esto? Somos salvos por el don de Dios mediante la fe, pero también eso nos habla a nosotros que no nos desestima del obedecer la palabra de Dios. Entonces entendemos que Pablo enseñaba claramente en el libro de Corintios que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, porque seremos juzgados conforme a nuestras obras, conforme a lo que hicimos, bueno o malo. Esto significa que no es solo para quien está dentro de la iglesia, sino también para los que están fuera. La Biblia establece que pronto ha de venir un juicio. El libro de Hebreos capítulo 9 dice en el versículo 27: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esto significa que realmente la palabra de Dios ha sido predicada y que Dios
todo lo que nosotros aprendemos, luego de haber recibido el conocimiento de la verdad, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Aunque hay luchas, aunque hay dificultades, aunque el mayor enemigo seamos nosotros mismos, ¿por qué? Como lo hablábamos al principio, por nuestros pensamientos, por nuestros deseos que muchas veces hay, por situaciones que muchas veces acontecen. La Biblia establece claramente que una vez conocida la verdad, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y en el libro de Romanos, capítulo 2, dice en el nombre de Jesucristo el justo juicio de Dios, el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces vemos claramente que hay un juicio establecido de parte de Dios. Pero esto se escucha continuamente del cielo y del infierno. Las situaciones que usted y mi persona tenemos que entender, que no es por el temor de miedo que tenemos que llegar a servir a Cristo, sino por entender el sacrificio de la cruz. El amor a Cristo, a usted y a mi persona, nos va a hacer a nosotros tener vidas transformadas, porque la vida verdadera surge de una entrega total a Dios. ¿Y qué acontece con nuestras obras en estos tiempos? Si nuestras palabras no van acompañadas de nuestras obras, de nuestros hechos, de nuestro caminar, es en vano, porque nos engañamos, hermano. Esto significa que puedo ir a una iglesia, puedo decir que creo en Dios, puedo decir que tengo fe, pero si mi conducta, si mi comportamiento y si mis pensamientos no han cambiado y no se demuestra una vida transformada por el poder de Dios, eso es en vano, hermano. Y eso nos lleva a usted y a mí a reflexionar claramente que nuestra conducta demuestra lo que hay en nuestros corazones. Y que realmente muchas veces nuestra conducta nos ata, porque decimos una cosa y hacemos otra. Y eso es motivo de mucha aflicción. Por eso la palabra de Dios nos dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Pero ¿saben qué? No le obedecen. Y eso implica a usted y a mi persona que realmente cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, nuestras vidas van cambiando. Porque surge en nosotros, desde nuestro interior, el ver claramente que la palabra nos enseña a nosotros la manera de poder caminar. Y ahora la pregunta es como un ejemplo en el ámbito natural como padres. No sé si a usted le ha pasado que el padre, la madre, le dicen una cosa, pero sus ojos ven otra. No sé si le ha pasado que quizá en el trabajo, en el diario vivir, usted escucha algo de una persona, pero sus obras demuestran otras cosas. ¿Y saben qué? Ahí hay algo muy importante para usted y mi persona. Es que es el testimonio ante la presencia de Dios. Esto va más allá que nosotros nos veamos dentro de una iglesia y de lo que nosotros podamos decir. Porque podemos nosotros hablar la palabra de Dios, se puede exhortar, se puede predicar, se puede hablar de pecado y muchas cosas más. Pero realmente mi vida, su vida, ha cambiado en el conocimiento que recibimos. Y no hay justificación delante de la presencia de un Dios vivo. No podemos justificarnos.
Podemos nosotros llamarle descuido, pero realmente eso implica a que usted y mi persona desestimamos el amor de Cristo para con nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Timoteo nos habla, en 2 de Timoteo, el carácter de los hombres en los postreros días. Capítulo 3, el versículo 4 dice: en el nombre del Señor Jesucristo, que habrían hombres traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Miren cómo la palabra de Dios nos enseña que en estos tiempos hay apariencia de piedad, que en estos tiempos se puede hablar, exhortar y predicar muchas cosas, pero la conducta y el carácter se ve reflejado en nuestras obras. Y nuestras obras no son agradables ante la presencia de Dios muchas veces. ¿Por qué? Porque decimos una cosa y hacemos otra. Y daremos cuenta, y porque la Biblia dice que vendrá el Señor Jesucristo y nos pagará a cada uno conforme a lo que nosotros hemos hecho. Y se abrirán los libros, dice Apocalipsis, y allí estará escrito todo lo que usted y mi persona hemos hecho. Y ¿saben qué? La palabra de Dios nos habla en varios versículos bíblicos que Jehová prueba la mente, el corazón, Él escudriña. Yo soy Jehová, dice cuando usted lee el libro de Jeremías, capítulo 17, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Él prueba el corazón y escudriña la mente. Miren lo que significa que una persona puede estar predicando el evangelio, pero Dios le está conociendo los pensamientos. Que una persona puede decir que cree en Dios, estoy yendo a la iglesia y muchas otras cosas más, pero Dios prueba el corazón. ¿Y saben qué le dijo Dios al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio? El capítulo 8, el versículo 2, dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te probé para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. Y te probé, dice Dios, y te probé. ¿Qué prueba Dios? Tú lo dices, tú lo hablas, tú lo oras, y te voy a probar para saber si lo que tú hablas eres hacedor de aquello. Miren qué importante entender nuestras palabras y entender la importancia, pueblo de Dios, de nuestras obras y de que lo que nosotros decimos va acompañado de una vida transformada en Cristo. ¿Qué significa esto? Si usted y mi persona hemos sufrido desilusiones porque nos han dicho una cosa y han hecho otra, ¿cuánto más Dios, que nos está escuchando y está probando que lo que sale de nuestro corazón y aún lo que está en nuestros pensamientos, si realmente lo hemos de hacer o no, si seremos hacedores, si podemos nosotros hablar y también ser hacedores de lo que estamos diciendo? Se nos acontece que predicamos a un Cristo vivo, que sana, que da la paz, pero luego en pequeñas situaciones la paz se pierde. ¿Y saben por qué? Porque no se persevera en los caminos de Dios. La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 26, y miren qué hermoso, estamos del Antiguo al Nuevo Testamento, yendo y viniendo a versículos bíblicos, porque la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Y la Biblia nos enseña en el Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Miren lo lindo que es decir, yo creo en Dios y también ponerlo por obra. Miren lo lindo de decir, me está pasando esta situación, me está costando, pero doblo rodillas, voy a tu palabra, escudriño y entiendo que el poder de tu Espíritu Santo puede obrar en mi vida como pudo hacerlo en hombres y mujeres que confiaron en Dios. En hombres y mujeres que clamaron ante la presencia de Dios, en angustia, en tristeza, en persecución, y pudieron a la misma vez decir que Dios era un Dios vivo y fiel,
y en medio de esas situaciones pasar la prueba. Por eso la palabra de Dios dice: pasarás por el fuego y no te quemarás, y las aguas no te anegarán. Pero esto significa, hermano, que va acompañado de que nuestras palabras también van acompañadas de nuestras obras. Y Dios lo demanda, hermano. Dios está demandando claramente nuestras propias conductas. ¿Por qué? Porque se da ejemplo y se da testimonio. Así como en un hogar, si hay padres que enseñan lo bueno, los niños son instruidos y ven el ejemplo. Así nosotros, al predicar la palabra de Dios, también se ven nuestras buenas obras para hacer luz. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Mateo capítulo 5, en el nombre de Jesucristo, el versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se entiende? Miren lo lindo que es poder decir, no solamente decir tengo fe, sino también decir he cambiado. He cambiado. Porque no, ¿de qué sirve poder orar ante la presencia de Dios y llorar largo rato en base a nuestros enojos, nuestra ira, si al levantarnos muchas veces volvemos a hacer lo mismo? En crítica, en murmuración, en ira, enojo, en contienda, en mentira y en engaño. Y la Biblia dice que Cristo vendrá, que Cristo pronto vendrá y que Él conforme a nuestras obras nos juzgará, hermano. Y esto es una realidad, lo estamos viendo. Nosotros lo estamos viendo claramente y es por eso que nosotros tenemos que entender que la verdadera fe implica una entrega total a la presencia de Dios, porque no se puede estar a media. No en estos tiempos, hermano. No podemos claudicar, que hay luchas sí, que hay situaciones que se viven internas sí, pero el poder de Dios realmente a favor de nuestras vidas lo podemos experimentar cuando nos humillamos ante su presencia y declaramos: sí, quiero cambiar. Sí, me cuesta esto, me está costando, pero necesito de tu ayuda para que realmente pueda realizar ese cambio en mi vida y poder experimentar ese poder que viene de lo alto de los cielos. Va mucho más allá, hermanos, de lo que usted escuche. Es lo que usted puede experimentar. Es lo que usted tiene que experimentar con su encuentro con Cristo. Puede escuchar testimonios, puede escuchar muchas cosas, pero es usted, la palabra de Dios, el Espíritu Santo en lo personal. La Biblia dice claramente en el libro de Lucas, capítulo 12, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 48. Y miren qué lindo poder aplicarlo a nuestras vidas. Aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y llegará ese día que estemos ante la presencia de Dios y habrá diferentes grados de recompensa. ¿Esto qué significa? La Biblia dice que Él pronto vendrá y también recompensará a cada uno conforme a sus obras. Y esto nos enseña en el libro de Lucas que entre más revelación a la verdad usted y mi persona recibimos, mayor es nuestra responsabilidad. Hoy supimos un ejemplo, que la mentira es división con Dios y nosotros, y que la mentira, claramente la Biblia dice que el padre de mentiras es el enemigo. Tengo que dejar de mentir. Hoy conozco claramente que la hipocresía Dios la condena. El Señor Jesucristo condenó a los fariseos hipócritas. Tengo que ver mi vida si es que hay hipocresía. Y a la medida que usted y mi persona vamos entendiendo y conociendo el Evangelio, más revelación recibimos, más responsabilidad tenemos. Y bendiciones, hermano. Su hogar, su familia, usted y mi persona somos responsables en el trabajo, padre, casa, hogar, el alimento que Dios le ha dado a usted y a mí, los recursos. Mayor responsabilidad tenemos de que esas bendiciones sean para la gloria de Dios.
Por eso hoy la palabra de Dios nos enseña claramente que todo comienza también de un pensamiento y que en estos tiempos no tenemos que desestimar nada de lo que hay en nuestro interior. Algo mínimo que usted sepa que realmente puede llegarle a destruir es lo que nosotros tenemos que llegar a orar ante la presencia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Para que nuestras palabras vayan acompañadas de nuestras obras y que Dios pueda obrar poderosamente sobre nuestras vidas. Por eso Dios habla vidas transformadas, y solo eso va a ser con la ayuda del Señor Jesucristo cuando hay corazones dispuestos. Hay un tiempo, hermano, hay un tiempo en el que se recibe la palabra y la persona puede ir cambiando, pero Dios comienza, entre más revelación, más responsabilidad. Y esto uno no lo puede decir, bueno, mañana, pasado. Esto es recibir conocimiento y orar ante la presencia de Dios por ayuda. Y es decisión. Usted y mi persona vamos a decidir qué hacer. Pero en eso, en las decisiones que usted y mi persona tomemos, es las que nosotros tenemos que entender que luego podrá venir bendición de Dios o consecuencia. Y ante aquello tenemos que ser responsables también. Amén. Hasta aquí sería la palabra de Dios. Que Dios los bendiga grandemente.